got enough of every melody. They all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy. But maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do you do 'cause I'm feeling so good. Bueno, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Resulta que el día de hoy tenemos una novedad para ustedes. Resulta que hoy vamos a estar solamente Kate y yo. ¿Por qué? Porque Jenny y Freddy están en Pereira y ellos van a hacer entonces un programa ya específicamente del tema de ayuno intermitente. Y como nosotros vamos a hablar de obesidad el día de hoy, entonces los dos temas se complementan súper bien y entonces esperamos que los dos les gusten bastante, que estén muy pendientes de la emisora, de los programas. Recuerden seguirnos por Simplemente Nutris, que les vamos a estar subiendo ahí también como el saludo, les vamos a estar subiendo también como unas imágenes que son de su interés, para que también nos puedan comentar ahí cómo les pareció el programa, qué dudas tienen. Recuerden que por este medio nos podemos comunicar mucho mejor, podemos responder mejor como a sus preguntas y nada, bienvenidos. Saluda, Kate. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Y pues agradeciendo que nos hayan esperado bastante, porque nos demoramos bastante en subir programa. Como les dijo mi compañero, solamente vamos a estar nosotras dos, pero en el próximo o en el anterior, no sé, va a estar Jenny y Freddy. Listo. Bueno, entonces resulta que vamos a hablar de la obesidad. ¿Por qué? Porque en uno de los comentarios que nos hicieron, una persona pues fue muy enfática diciendo pues como que quería que habláramos de obesidad, del tratamiento, porque iba a empezar pues como una dieta, también teniendo en cuenta el último programa que estuvimos los 4, que fue sobre alimentación saludable, y que dimos ahí también el tip para las personas que quisieran también tener una vida más saludable, un estilo de vida mucho más saludable, que también aplicaba para las personas que tenían exceso de peso y que si bien les gustó mucho y que nos solicitaron mucho que fuéramos por la rama del vegetarianismo. Tratamos como de darles también como oportunidad a todos, ¿cierto? Y por eso es tan importante para nosotros escuchar sus comentarios. Y no solamente hacer énfasis en un tema, porque muy bueno hablar de vegetarianismo, pero también hay que hacer enfoques en otras cosas que también les puede interesar a muchas otras personas. Sin embargo, pues también queremos, como el día de hoy también podemos hacer como unos tips frente a alimentación como saludable, que también aplica para el exceso de peso y la obesidad, que es el tema que vamos a tratar hoy, para que también lo apliquen las personas que uno va adaptando la alimentación de acuerdo también como a esos hábitos que uno va teniendo. Entonces también podemos dar unos tips frente a ciertos alimentos. Bueno, entonces, Kate, ¿qué será la obesidad? Bueno, la obesidad es un exceso de tejido adiposo en el cuerpo, ¿cierto? Que tiene varios tipos de grasa, eso igual lo vamos a hablar ahorita, y que pues dependiendo de eso, digamos que como ese exceso de peso nos hace estar siempre estresados, nos va a generar más enfermedades, ¿cierto? Exacto. Entonces, si ustedes les ha pasado, han ido al médico, han ido donde el nutricionista, o por ejemplo, si hay por ejemplo una campaña de salud, normalmente nos clasifican como el exceso de peso por medio del IMC, ¿cierto? Que es el índice de masa corporal. Entonces, como dice Kate, específicamente vamos a hacer referencia al exceso de peso, ¿cierto? O a la obesidad, y es porque normalmente se utiliza este indicador, inclusive los médicos lo utilizan. Sin embargo, el día de hoy vamos a tratar de que les quede muy claro que ese indicador, el índice de masa corporal, si bien lo utilizamos pues como para cuando tenemos mucha gente, dar como una clasificación y que esa persona busque una ayuda más especializada, no es suficiente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, es decir, como se supone que el índice de masa corporal es el peso que yo tengo proporcional como a la talla, ¿cierto? Y eso se hace pues como una fórmula matemática que ya pues en los programas está, las nutricionistas lo hacemos. Pero
no refleja realmente cómo es tu estado nutricional, ¿cierto? Entonces, sí, porque por ejemplo, a mí me han llegado muchos pacientes que me lo remiten por exceso de peso, pero cuando llegan son lo más fit del mundo, ¿cierto? sí. No, soy más gorda yo que el paciente, ¿cierto? Tengo más exceso de peso yo que el paciente, pero es porque ellos solamente clasifican con IMC, entonces cumplen con remitir solo al nutricionista, pero cuando uno los revisa, uno no es come mejor que uno. Entonces, el IMC debe ir acompañado de la toma de pliegues, ¿cierto? Que se hace con una pinza o con un instrumento que nosotros utilizamos específicamente para la toma de tejido adiposo, que es esa grasita que tenemos, por ejemplo, en el abdomen, en las piernas, en la espalda, en los brazos, ¿cierto? Entonces, con ese instrumento nosotros medimos entonces ahí sí la grasa corporal, ¿cierto? Entonces, como decía Kate, hay deportistas que siempre la IMC se les va a dar con obesidad y obviamente un deportista no tiene obesidad. A veces tiene nada de grasa. Exacto, entonces el porcentaje de grasa que sale a raíz de los pliegues que se le toma da súper bajito, ¿cierto? Entonces, la idea es que siempre el IMC esté acompañado de la toma de pliegues. Pero hay algo que hay que hacer énfasis ahí, y es que en consulta con EPS, ¿cierto? Aquí las EPS son las encargadas. Sí, las encargadas pues como de prestar el servicio de salud. Acá en el tiempo de consulta no da para tomar pliegues, ¿cierto? Te toman peso, pero también se toman perímetros, ¿cierto? Que con eso uno más o menos se va ayudando, ¿listo? Y que si a ustedes les han tocado es como un metro, ¿cierto? Aquí en Medellín, pues aquí en Colombia se conoce como un metro, ¿cierto? Una cinta métrica, que es donde uno le mide el abdomen, por ejemplo, donde uno le toman, catenociado, que tranquila, donde a uno le miden, entonces, por ejemplo, el abdomen para mirar el riesgo cardiovascular, ¿cierto? Entonces, eso es como un indicador. Entonces, nosotros en nuestro sistema de salud no es viable por el tiempo de la consulta hacer pliegues, porque estos requieren un tiempo muy importante. Pero uno sí puede, por ejemplo, físicamente, sí. O sea, uno en consulta privada sí te lo van a hacer. Inclusive no solamente hay el adipómetro, también hay otros instrumentos, ¿cierto? Que son espectaculares, son carísimos, son pues ya máquinas y cosas gigantes, pero normalmente se toman con pliegues, con los adipómetros, ¿cierto? Pero en consulta privada, como les digo, en nuestro sistema de salud, porque no sabemos pues en los países de ustedes si contemplan los pliegues. Por ejemplo, acá no se puede hacer en consulta por EPS, pero uno sí nota, por ejemplo, este paciente es más masa muscular, no tiene tanta grasita como para que me esté dando una obesidad, no, ¿cierto? Eso depende. Y que también eso se respalda con los hábitos que tiene esa persona. Pues sí, uno ve que una persona pues hace 1 hora diaria, 2 horas de actividad física, es una persona que no va a tener como tanto exceso de peso, tanto tejido graso, ¿cierto? También, como decía Kate, hay otros instrumentos para facilitar y ser más exacto en el porcentaje de grasas. Entonces tenemos ya unas pesas o unas básculas que lo que hacen es por medio de, eso es como una corriente eléctrica, que es por bioimpedancia, calcular la cantidad de agua, de masa muscular, de tejido adiposo, ¿cierto? Pero entonces, como dice Kate, estos son unos instrumentos que son más costosos, que normalmente en las EPS o en el sistema de salud no tenemos. Pero sí hay muchos profesionales que particularmente lo tienen, porque sí facilita mucho la consulta y permite que haya más tiempo para la educación, ¿cierto? Que es algo que es súper importante en la consulta. La educación nutricional es primordial, más que el peso, la talla, ¿cierto? Eso es muy básico y eso, pues, digamos que lo puede hacer casi que cualquier profesional. Pero la parte de la dieta y la parte de la educación alimentaria
Eso es del Nutri. Específicamente, ¿cierto? Para eso fue que nos capacitamos. Entonces, Kate, tú ahorita estabas diciendo que había dos tipos de tejido adiposo. Entonces, el tejido adiposo es como esa grasita que nos sentimos, ¿cierto? Esto que es más blandito debajo de la piel, ¿cierto? Que hay veces la que nos metemos dentro del blue jean, por ejemplo, ahora en la temporada que terminamos la temporada decembrina, que comimos un poco más, que hicimos menos ejercicios, por ejemplo, aquí en Colombia, pues esas son unas fechas demasiado festivas, muy familiares. La natilla, el buñuelo, son platos típicos colombianos, el tamal, entonces todos los días el chicharrón. ¿Cierto? Exacto, entonces como tenemos reuniones más sociales, entonces obviamente el cuidado tiende a disminuir un poco más. Entonces vemos que acá en Colombia, me imagino, o no sé si de pronto también en los países de ustedes, pues hay más exceso de peso en enero, ¿cierto? Entonces ahí es cuando se disparan las consultas nutricionales porque la gente quiere volver a retomar su estilo de vida saludable y es válido. Pero como dicen, no es el hecho de que de lo que comas en diciembre, sino el hecho de cómo te alimentes de enero a diciembre, ¿cierto? No de diciembre a enero, no. Ese mesecito no, o sea, cómo te alimentas todo el año. Aunque hay personas súper juiciosas también que en diciembre son supremamente juiciosas, comen súper bien. Por ejemplo, yo tengo pacientes que dicen, no, yo sí comí cositas, pero tampoco me descuidé. Y no subieron de peso, se mantuvieron, pero no subieron. Dicen, no, me como nada más 3 paticas de chicharrón y ya, y lo otro Hoy como, pero mañana me mato en el gimnasio. Exacto, entonces hay gente que sí es súper juiciosa, pero sí encontramos pues que en diciembre sí la gente toma un poquito más de licor, entonces... en general se aumenta el peso. Entonces, Kate nos estaba diciendo ahorita, mencionó que entonces hay 2 tipos de tejido, ¿cierto? Ella nos va a contar cuál de los 2 son. Bueno. Entonces, tenemos que está el tejido blanco y el tejido adiposo pardo o marrón, ¿cierto? Estos son los 2 tipos de tejidos. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Entonces, el tejido pardo o marrón digamos que es más activo metabólicamente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque digamos que al tener mitocondrias, Dios mío, se me lengua la traba. Al tener mitocondrias, digamos que eso le ayuda a que ese tejido sea, digamos, metabólicamente más activo. Es como el que está o se usa cuando tenemos frío. ¿Cierto? Es el de la termorregulación. Exacto, entonces quiero decir algo. Entonces, como decía Katia, nosotros tenemos entonces esos 2 tipos de tejido. El pardo no es el que normalmente encontramos pues así como en la barriguita, ¿cierto? Cuando hay veces sentimos que aumentamos mucho de peso, que comimos de más. Ese no es ese tipo de tejido adiposo, es un tejido que, como decía Katia, al ser más metabólicamente activo, ¿eso qué quiere decir? Que al tener esas mitocondrias, si ustedes se acuerdan por allá en biología cuando nos daban la célula y nos ponían a dibujar la célula, y que si bien en estos programas no queremos ser muy técnicos, pero simplemente la mitocondria, ¿cierto? Es como una parte de la célula o la parte más activa que es donde se genera la energía de esa célula, donde se genera la energía inclusive de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que esa célula normalmente o constantemente está trabajando, mientras que el tejido blando, que ya Katy igual nos lo va a explicar también, lo que vamos a irlo explicando, simplemente al no tener esas mitocondrias, quiere decir que solamente almacena grasa, ¿cierto? No solamente, pero nos sirve principalmente para almacenar grasa de la comida que no estamos gastando, ¿cierto? Básicamente. Sí, entonces ese tejido pardo es supremamente importante porque es para lo que normalmente o genéticamente nos sirve el tejido adiposo o la grasa, y es para protegernos del frío cuando estemos en un estado de crisis. Por ejemplo, cuando dicen que es que el cuerpo en serio necesita grasa, es que es en serio, pero es ese tejido, no el otro. O principalmente este, ¿cierto? Entonces, este es supremamente importante por eso, porque es el que nos va a proteger en caso de alguna catástrofe. No tenemos cómo cobijarnos, estamos por allá en el polo y el cuerpo utiliza este tejido para calentarnos, y ese tejido es el que utilizan los bebés recién nacidos para calentarse, ¿cierto? Entonces,
Ay, ¿qué dirán ustedes? Ahí volvemos a hablar otra vez de los bebés. Dani, yo siempre Nos vamos por dejaron, ese lado. Ahorita yo mencionando los niños. nos dejaron acá de a mí, no se va a desviar ese tema. Pero si ustedes ven que los que han tenido bebés, a los pediatras les da mucho susto la pérdida de peso de los bebés. Y es porque ellos... es normal. Exacto, al principio es normal que pierdan el 10%. Pero depende pues cuánto pese eso. Aproximadamente el 10%. Pero normalmente está compuesto el tejido adiposo de los bebés de este pardo, que es el que los va a proteger para que no se pierda tanto peso, ¿cierto? Antes se decía que el pardo se perdía después del año de edad, pero ahora en realidad se ha, digamos, identificado que en los adultos jóvenes está un poquito más elevado, ¿cierto? Que en los adultos mayores o en los adultos, ¿cierto? En general. En los adultos jóvenes está más elevado, ¿cierto? O sea, que no solamente se quedan los niños, también están los adultos. Exacto, entonces, algo súper importante que dijo Kate es que se pensaba que al año se perdía el pardo, ¿cierto? El tejido pardo, pero algo que es supremamente importante y es que por medio de la lactancia materna, que ustedes, si nos escucharon de pronto, cuando hablamos las 3 de lactancia materna, hablamos mucho de la protección sobre la obesidad de los niños que son lactados exclusivamente. ¿En qué sentido? Y es que durante la lactancia, como hay la lactancia también tiene grasa, ¿cierto? Para proteger al niño también como de ese frío, que no pierda tanto peso, que empiece a ganar peso. Principalmente se genera este tipo de tejido, ¿cierto? Entonces, ¿con qué fin? Con el fin de precisamente protegerlo, ¿cierto? Claro. Va a haber de los dos tejidos, claro que sí, porque él también va a tener una reserva de grasa. Sin embargo... Es que igual decían que el niño lo que más tiene es grasita. Exacto, entonces... El niño tiene grasa, pero una grasa que es cardioprotectora, entonces por eso hacemos tanto énfasis en la lactancia. Durante este tiempo de la lactancia, el niño empieza a desarrollar mucho este tejido, ¿con qué fin? Para ser cardioprotector. Entonces, si vemos este tejido adiposo, pues tendría que ser más cardioprotector. Además, por ejemplo, cuando le dan la fórmula láctea, ya pues yéndonos por el lado de los niños con Dani, conmigo. Cuando no le damos la lactancia materna, sino que le damos una fórmula láctea como tal, digamos que se aumenta la grasa, pero no ese tejido pardo, ¿cierto? Sino el blanco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces están como mixtas, ¿cierto? Lactancia y fórmula, pero de fórmula le dan mucha más cantidad de lo que deberían, ¿cierto? Sí. Aumentamos su requerimiento y su capacidad gástrica. Entonces es lo mismo que cuando nosotros comemos en exceso. Se le va a aumentar ese tejido blanco, ¿cierto? Entonces ese no es el objetivo. Por eso siempre hacemos tanto énfasis en la lactancia materna. Por eso es tan importante. Entonces el primer tip, y recordándoselo acá, es para prevenir la obesidad, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementaria idealmente o hasta que la familia lo decida, pero idealmente mayor hasta a los 2 años, pues de 2 años o más. Hasta los 2 años o más. Listo, entonces bueno, entonces allá hablamos del tejido pardo, es el que genera el calor, que inclusive cuando comemos los alimentos genera calor. Si ustedes se han dado cuenta, cuando almorzamos, que es el momento quizás o culturalmente el de nosotros más cargado, es cuando después de que terminamos de almorzar, entonces generamos más calor, nos da más calor, más somnolencia, ¿cierto? El calorigénico de los alimentos. Técnicamente se llama así, pero entonces como no queremos ser tan técnicos, pero sí se genera calor y está asociado a este tejido pardo, ¿cierto? El blanco también cumple una función. El blanco es el que si nos tocamos en los brazos, en el abdomen, ese es el que nosotros tocamos con el adipómetro, ese es el tejido blanco, ¿cierto? Pero ese también es importante. La idea es que no sea en mucha cantidad, porque aquí sí, literalmente no es a mayor cantidad, pues más va a ser el beneficio, ¿cierto? Sino que aquí va a ser todo lo contrario, a mayor cantidad, peor va a ser el riesgo, ¿cierto? Sí, porque hablamos de que ese tejido, perdón, tranquila, como se la presa, que ese tejido blanco tiene ciertos componentes que son necesarios, ¿cierto? Son hormonas. Sí, son hormonales, pero entonces ese tejido blanco, como les había dicho ahorita, es
solamente está constituido de ácidos grasos, ¿cierto? Ajá. Triglicéridos. Solo grasitas. Ajá, solamente grasa. Entonces, cuando nosotros consumimos muchos carbohidratos, mucha comida, muchísima energía, ¿cierto? Eso. Que se convierte pues en calorías O y en... fritos, o la carne, pero siempre frita y sumergida en aceite. Exacto, entonces cuando comemos mucha cantidad de alimentos y no los gastamos, entonces ese exceso de alimento, el cuerpo lo guarda en el tejido adiposo blanco, ¿cierto? Entonces, es ahí donde se va a almacenar casi todos los alimentos en exceso, entonces convertidos en grasa, ¿cierto? Que es el que nos quita el sueño. Eso. Pero entonces, como decía Kat, efectivamente también genera unas hormonas. Dos de ellas son la leptina y la hiponeptina, ¿cierto? No sabemos pues como si de pronto la han escuchado o no, pero les vamos a explicar a qué hacen referencia cada Han una. escuchado más la leptina, porque la leptina sí se las mencionan mucho, ¿cierto? La leptina, coloquialmente hablando, es la hormona que genera saciedad, ¿cierto? Así. Pero no quiere decir que porque yo tengo más grasita, entonces tengo mayor saciedad. No, antes todo lo contrario. Cuando ese tejido blanco está aumentado o esa grasita está aumentada, lo que hace esa leptina es que antes disminuye. ¿Y qué hace? Entonces no me da esa saciedad que yo necesito. Entonces, básicamente esa leptina lo que nos está diciendo es, pare de comer, que yo ya estoy lleno, ya consumí lo suficiente, ¿cierto? Pero Después de los 20 minutos de haber comido, por eso hay que comer despacio. exacto, entonces, eso por un lado. Pero entonces, como dice Katy, a mayor cantidad de tejido adiposo, es decir, entre más exceso de peso tengamos, más grasa tengamos, menor leptina nos va a decir, menor cantidad de leptina vamos a tener, o sea que menos nos va a decir el cuerpo de pare de comer, estás muy lleno, ¿cierto? Entonces, pilas, porque si ustedes se dan cuenta es que a nosotros también nos ha pasado que percibimos que en algún momento pues aumentamos de peso, pero que nos estamos dando cuenta que no nos estamos llenando tan rápido o no estamos sintiendo tanta saciedad o tanta llenura tan rápido. Eso, o que por ejemplo, Me está dando hambre más constante. es que me da hambre, me da ansiedad. Eso es lo que dicen los pacientes. Sí, siento una cosa aquí en la boca del ¿Cómo estómago. ¿Cómo es que dicen? Ahí se me olvida. Bueno, es cierto, ellos todo lo relacionan es con la ansiedad, ¿cierto? Entonces, hambre, sí. eso, entonces no es que la dieta no me está funcionando, es que tengo hambre, claro, pero es porque antes para poder saciar esa hambre que sentía comía en grandes cantidades. Y también ¿cierto? el estómago obviamente va creciendo porque el cuerpo cede también. Yo siempre les explico a mis pacientes, el estómago es como una bombita, ¿cierto? Como un globo, que entre más aire, más grande se va a poner, ¿cierto? O sea, entre más comida le adicionemos, más grande se va a poner. Entonces, eso no me va a ayudar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede que yo no requiera todo eso. Y pasa con los niños, pasa con los adultos, con el adulto mayor, que el adulto mayor después va perdiendo el gusto por los alimentos, pero igual, entre más grande esté el estomaguito, más comida le va a caber. Exacto. Entonces, más queremos comer, más y más y más. Entonces nunca nos vamos a ayudar. Muchos de mis pacientes me dicen, Doc, todo es de costumbre. Yo antes me comía 8 porciones, 8 cucharadas de arroz, de la arrocera de la grande, como por ahí 4 cucharones. Pero ya me como uno. Sí. ¿Cierto? Pero es porque esa capacidad gástrica ha empezado Claro, a y el estómago también, como se adapta a lo grande, también se adapta a lo pequeño, ¿cierto? Entonces, es también que nosotros enseñemos al cuerpo a realizar ese proceso, ¿cierto? Por eso siempre es un proceso largo. Bajar de peso no es, es que me voy a hacer esto y ya, o me voy a tomar esto y ya. O hay una fórmula milagrosa, ¿cierto? Y eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque normalmente uno llega a la obesidad o al exceso de peso con 3, 4, 5 años de comer en exceso, de hacer poca actividad física. En un mes buscamos bajar de peso. Entonces, eso aparte de que es súper riesgoso, pues no es tampoco sano para el cuerpo, porque es que es un proceso que le llevamos diciendo al cuerpo, es como si nosotros nos comunicáramos con el cuerpo a través de los hábitos, ¿cierto? Entonces, es como si toda la vida le estuviéramos diciendo al cuerpo, coma, tranquilo, que, pues, o sea,
pídame lo que usted quiera que yo se lo doy, y que de un día para otro yo decirle al cuerpo, ¿por qué me estás pidiendo tanto? Cuando llevo 5 años dejando que él me pida lo que quiera, ¿cierto? Entonces pasa igual como con la crianza, pero no vamos a hablar de ese tema. Por ejemplo, cuando dicen que, o sea, a los 18 yo pesaba 60 kilos y tienen 50 y ya pesan 100. Claro, pero llevan toda la vida con hábitos malos, aumentando cada año 5 kilos mínimo. Entonces ahí con ese aumento, pues ellos no sienten ese aumento. Lo sienten cuando ya van donde el médico. Cuando ya son 20 kilos de exceso. Eso, cuando ya son un montón, o cuando ya tienen la hipertensión, o cuando ya tienen la diabetes, todo esto. Cuando allí dicen como, ay, doc, pues que yo no sé por qué estoy engordando. Si yo como lo mismo de cuando tenía 18 años. Pero también es súper importante, sí. Cuando uno va a ver 5 cucharones de sopa y uno como, pues sí. Eso no es poquito. No, y que también hay que entender que a medida que pasan los años, si yo no hago una buena actividad física, mi metabolismo también va cambiando, ¿cierto? Y es más lento, ustedes lo han escuchado, lo han sentido. Y las mujeres tienden a acumular más grasita, entonces... Pero eso sí es desde la prehistoria, sí, ¿cierto? eso. Porque somos nosotras las mujeres las que nos embarazamos, ¿cierto? Fisiológicamente, porque si bien sabemos que la pareja es la que se embaraza, entre comillas, pero la mujer es... Siempre hablando de gestante sí, y niño. de gestación, pero somos nosotras las mujeres fisiológicamente las que nos embarazamos. Entonces, por eso acumulamos más grasa para proteger y tener una reserva de alimentos para ese feto. Pero ya no voy a hablar más de gestante, porque sé que siempre llegamos al mismo tema, ¿listo? Pero entonces, listo. Vamos a terminar con la otra enzima para que escuchemos la canción, ¿listo? Que ya sabemos que también les gusta la musiquita. Entonces queda súper claro que... A todos nos gusta Daniela. Bueno, sí, a todos, para que escuchemos toda la canción. Entonces, hacemos un resumen. Entonces, la obesidad, un exceso de peso, ¿cierto? Que se debe a un alto consumo de alimentos, que se debe a un exceso de grasa por el alto consumo de alimentos y por la baja actividad física, ¿cierto? Que tenemos 2 tipos de tejidos, el pardo y el blanco, que no nos debemos clasificar exclusivamente con el IMC, ¿cierto? Y que tenemos en el blanco dos hormonas importantes, que son la leptina y la adiponectina. Ya Kate nos contó que entonces la leptina es para que el cuerpo nos diga, listo, pare de ahí, pare de comer que ya estamos llenos, es decir, que nos da la saciedad. Y la adiponectina es una enzima supremamente importante, y es porque aumenta la sensibilidad a la insulina. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que yo me como, el cuerpo inmediatamente empieza a liberar insulina para que llegue el azúcar o el alimento o el nutriente a todo el cuerpo, ¿cierto? A todos los músculos, al esqueleto, a los músculos, al cerebro, a los ojos, ¿cierto? A todas partes, al riñón, a todas partes. Pero entonces resulta también que igual que la leptina, es inversamente proporcional. Exacto, ¿eso qué quiere decir? Que a mayor cantidad de tejido adiposo blanco que yo tenga, menor va a ser mi sensibilidad a la insulina. Entonces, ahí vamos a entrar con un tema que es súper importante y son los riesgos que tiene la obesidad, ¿cierto? Porque mucha gente dice, listo, es que yo soy gordita y yo me quiero así, pero no basta solamente con el amor propio, con la autoestima, sino que hay que estar pendientes también de los riesgos que yo tengo por tomar esas decisiones de alimentación y no querer cambiar mis hábitos. Listo, entonces ya vamos a entrar para eso. Esperamos que hasta el momento les esté gustando el programa, que tengan muchas dudas para que nos pregunten. I never saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time, I must be blind. I guess I couldn't trust you, cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind. Cause of you, I'm wired up, I don't want you, it's time for you to go.
¿Listo? Bienvenidos nuevamente. Entonces les contamos que estamos hablando de la obesidad, que es un problema de salud pública, no solamente en Colombia, sino también en el mundo. La transición nutricional ya nos ha dicho entonces que efectivamente ya no tenemos tantos niños con desnutrición, sino más con obesidad. Entonces, la obesidad tiene muchísimos factores. Entonces, hoy estamos hablando de la obesidad y vamos a tratar de agilizar un poquito, pues como en los otros temas, para que hablemos específicamente de los tratamientos, ¿cierto? Que hay posiblemente, qué opciones tienen ustedes para bajar de peso, que les recomendamos, ¿cierto? Para agüita con limón. Si el agüita con limón no sirve, si la agüita de apio, si la agüita de manzanilla, de chía, ¿cierto? Si realmente nos van a funcionar. Si esto es milagroso, ¿cierto? Si la cirugía también, por ejemplo, puede ser milagrosa. El plástico para sudar, mejor dicho, de todo. Entonces también cualquier cosita que de pronto se nos pueda pasar en el programa, también ustedes nos pueden hacer las preguntas por medio de simplemente Nutris, para que nosotros entonces podamos responderlas si no fueron contestadas. En el podcast, recuerden, siempre por el podcast, porque recuerden que a nosotros no nos llegan todos los comentarios, entonces sería muy bueno leerlos en el podcast y así poder saber como qué temas les interesan, ¿cierto? O por ejemplo, si les gustó, si no les gustó, o pueden ponerlos en los dos, en el podcast y en simplemente Nutris, que es directamente comunicación con nosotros. Recuerden que el programa son los martes, que hoy solamente estamos Kate y yo, o sea Daniela, y que Jenny y Freddy están juntos haciendo otro empalme, otra parte también como de la obesidad, pero que es específicamente las dietas intermitentes, el ayuno intermitente, que también les puede funcionar y que pueden mirar a ver como qué opciones les dan ellos y qué opinión tienen para saber si lo hacen o no, ¿cierto? Entonces, bienvenidos nuevamente. Kate, entonces estábamos hablando que efectivamente ya vimos pues también mucho el resumen. Resulta que vamos a entrar en los riesgos, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué riesgos has visto tú en la consulta? ¿Qué riesgos? Porque, por ejemplo, en la universidad nos dicen de unos riesgos que efectivamente suceden, pero también uno encuentra diariamente que esas cosas pueden variar o que se pueden Entonces, recuerden que la obesidad siempre es mantener el cuerpo estresado, ¿cierto? Cuando el cuerpo está estresado no es el estrés que nos trata la psicóloga, no. Es un estrés metabólico, ¿cierto? Que genera radicales libres. ¿Listo? Al generar todo eso, entonces la obesidad, al mantener el cuerpo estresado, nos va a generar muchas más enfermedades, ¿cierto? Como cuáles, básicas que siempre nos pasan, diabetes, hipertensión, básicas, ¿cierto? Es como, digamos, lo que más uno ve en consulta, el diabético, el hipertenso, dolores musculares, dolores de rodilla, obvio, pues tanto peso las rodillas no van a aguantar, ¿cierto? Y a un corto plazo el cáncer, ¿cierto? Que también está asociado con diferentes tipos de cáncer. Exacto, y aparte de eso, por ejemplo, apneas del sueño cuando ya son más pesados, ¿cierto? Entonces, la obesidad siempre me va a generar un estrés que me va a llevar a sufrir muchas enfermedades, ¿listo? Pero no es solamente por el estrés, es por los hábitos que tengamos, ¿cierto? Porque muchas veces la diabetes, aparte de que tenemos obesidad, casi todos los pacientes, casi todos, no todos, tienen exceso de peso, ¿cierto? No solamente obesidad, puede ser un sobrepeso o una preobesidad, pero la tiene, ¿cierto? Tener ese exceso de grasita en el cuerpo ya me predispone bastante. Entonces, esa diabetes, aparte del consumo de azúcar, que es elevadísimo, ¿cierto? La hipertensión por el consumo de sodio y ese perímetro abdominal, ¿cierto? Recordarnos, Kate, el perímetro abdominal que miramos con él. Bueno, entonces, para mirar el perímetro abdominal, nosotros miramos en mujeres que no pase de 80 centímetros. De 80 centímetros. Y en hombres que no pase de 90, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando se tiene un paciente que está por encima de ese perímetro abdominal, se dice que tiene un mayor riesgo cardiovascular, o sea, que tiene un mayor riesgo de sufrir infartos, un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque igual toda esa grasita, al estar en el área abdominal, pues está más cerquita de todos los órganos. Entonces, al estar más cerquita,
pues claro, todos los órganos se van a ver afectados. O sea que esa es la que conocemos como la grasa visceral, ¿cierto? Entonces, si bien tenemos una grasa que está debajo de la piel, ¿cierto? Que es acumulada, también se relaciona mucho con esa grasa visceral, que es la directamente relacionada con el riesgo cardiovascular, ¿cierto? Entonces es ahí cuando nos aumenta el riesgo. Entonces uno ve que hay personas que están más bendecidas. Bendecidas y afortunadas. Bendecidas y afortunadas. Y es que su distribución en cuanto a grasa es diferente. Es decir, normalmente cuando aumentan de peso, aumentan más los glúteos, aumentan más las piernas. Las nalgas. Sí, las nalgas, la espalda, los brazos y de última el abdomen, ¿cierto? Sin embargo, el que está más relacionado, como les diríamos, es el central, o sea, el visceral, pero no quiere decir que las personas que, si yo me hago una liposucción y me quité el tejido graso subcutáneo, es decir, debajo de la piel, yo ya tengo menos riesgo. No, es súper importante eso para las personas que se hacen la liposucción, y es que la liposucción quita la grasa subcutánea, ¿cierto? Que es ese tejido blando que tenemos ahí directamente debajo de la piel. Por eso siempre los cirujanos recomiendan Antes de la cirugía. Antes y después cambios de hábitos. Por ejemplo, cuando a mí me llegan... Igual que el bypass, igual que la manga gástrica. Ahora, cuando a mí me llegan pacientes que van para cirugía bariátrica, siempre tiene que tener 3 consultas por nutrición, y la nutricionista o el nutricionista tiene que dar el visto bueno de ese paciente, sí, que siga hábitos alimentarios, tamaños de porciones, ejercicio, todo, porque si no, no se las hacen, porque a ellos de nada les sirve que tú no hagas cambios de vidas. Pues vas a volver a engordar. Exacto. Vas a volver a engordar básicamente, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado con las personas que se hacen la liposucción. No quiere decir que nadie se la pueda hacer, o sea, es viable al que le guste la cirugía. Obviamente uno sabe que encuentra resultados mucho más rápidos, pero no más saludables, ¿cierto? Entonces, hay una liposucción, te quitan los adipocitos, que es ese tejido adiposo blanco, pero el visceral continúa, es decir, tu riesgo cardiovascular continúa. Y si tú no tienes unos hábitos que hayan mejorado, ¿cierto? Es decir, tú continúas después de la cirugía consumiendo las mismas cantidades, aparte de que vas a perder la plata de la cirugía, sí, vas a notar un cambio. ¿Y cuál va a ser ese cambio? Y es que tú, a pesar de que tengas el abdomen más delgado, vas a ser más espaldón, tus brazos van a ser más grandes, va a haber una joroba, ¿cierto? No me acuerdo cómo se llama. Como una joroba, es decir, como sí, más tejido graso detrás de la nuca, y eso se debe a que el músculo, que solamente debería tener fibra, es decir, carne, ¿cierto? Pues como coloquialmente, masa muscular, carnita, ¿cierto? Esas células van a empezar a modificarse y van a empezar a guardar grasa, porque el cuerpo no encuentra dónde guardar esa grasa, porque te quitaron los adipocitos, o sea, las células de la grasa del abdomen. Entonces, vas a notar que las personas que no se cuidan y tienen una liposucción se ven súper gruesas, entonces abdomen delgado y súper espaldonas, súper nalgonas o súper piernonas. Normalmente aparte se hacen transferencia glútea, entonces sí, más nalguita, entonces, pero realmente se ve desproporcionado. No quiere decir que la cirugía plástica sea algo malo, no. Si lo quieres hacer, hazlo, siempre y cuando tengas hábitos adecuados. Sí, o sea, si uno modifica, por ejemplo, los hábitos antes de realizarse la cirugía, y pues obviamente continuar, o sea, el hábito no es una dieta, el hábito es un hábito, eso quiere decir que yo lo voy a llevar por el resto de mi vida. Es súper importante uno no botar la plata en eso. Si uno no se cree capaz de seguir un hábito y decirle no a las porciones grandes o a los alimentos súper azucarados o a las comidas rápidas, mal preparadas, no botes la plata, porque es que una liposucción vale muchísima plata. O sea, aquí en Medellín puede estar valiendo que por ahí 10 millones de pesos porque se hacen la abdominoplastia. En Cúcuta, el doctor que yo les dije, que es genial, más o menos cobra por ahí 12, 13 millones, pero es una cosa brutal. Pero él siempre recomienda que los hábitos saludables deben de estar antes y después de la cirugía. Claro, porque si es no, que está también en juego. Exacto, si no, él no les ayuda como con eso. Pero es por eso mismo, porque él entiende la importancia que deben de tener los hábitos. O sea, es una ayuda
pero que tienen que mejorar esos hábitos, si no. Exacto, entonces realmente siempre acompañado de actividad física, de alimentación saludable, ¿cierto? Y aquí, así no tenga que ver con el tema, pero es súper importante que se lo hagan una parte reconocida, una persona certificada que no haya hecho su curso en virtual, pues es decir, que lo busquen muy bien, una cirugía, una abdominoplastia, una liposucción no a 10 millones de pesos, muchas pilas con eso, listo, porque sabemos y es conocido que mucha gente viene a Medellín a realizarse cirugías plásticas y muchos de ellos mueren en ese proceso. Entonces también para cuidarse era como la cuñita. Listo. Bueno, entonces estábamos hablando, volviendo al tema porque nos desviamos demasiado. Siempre nos pasa pues por estar acá hablando y hablando, que ustedes saben que nos vamos emocionando con este tema y apasionando. Y es, entonces, la diabetes mellitus, siempre vemos que las personas de la diabetes, Kate va a decir algo. Que no solamente le da a los adultos mayores. Sí, no, ya la diabetes mellitus y la hipertensión ya está supremamente comprobado que no es una enfermedad del adulto mayor, del anciano. Como eso ya en el programa de diabetes, recuerden que ya a los niños también les da. Exacto. Retomando a los niños, retomando a los niños, retomando a los adolescentes, ¿cierto? Entonces, recuerden que ya esas enfermedades no son propias de la vejez, ya también son propias de los hábitos, porque a cualquier edad nos dan, ¿cierto? Exacto. Que volvemos Por y ejemplo, retomamos que es también por el proceso durante la gestación, la lactancia, la alimentación complementaria. En esos días tuve crecimiento y desarrollo y me tocó un niño, Sí, obeso, sí. pero eso que ya estaba la línea en negro, la curva estaba por allá en negro. Entonces, para nosotros es negro, es que cuando nosotros clasificamos en el programa ANTRO, que es el de la OMS, el que nos recomienda. Aquí en Colombia es con el que se trabaja. Aquí es con el que trabajamos, el de la OMS. Entonces, cuando uno está bien es en verde. Cuando uno está regular, pues le da igual a uno las desviaciones, pero pinta también los colores. Cuando uno está en sobrepeso, ¿cierto? En algún riesgo, amarillito. Cuando tiene obesidad, rojo. Pero cuando tiene obesidad exagerada, mórbida es negro. O sea, para que tú veas la preocupación de que tienes que volver a tomar esos datos para rectificar que efectivamente está así de mal. Exacto. Entonces se le preguntó al papá, venga, y es que le vamos a programar cita con la nutricionista, y llega el papá y nos dice, él tuvo cita hace un año, él tuvo cita hace un año con mi otra compañera. Es que, sí, pero es que hace un año le salió lo mismo, estaba en obesidad, pero es que la mamá no le ayuda. Sí. La mamá decía, yo no voy a ir por allá cuando estaba en la gestación, porque es que si yo hubiera ido, no hubiera nacido el niño. Y yo como... Y yo O sea que el problema viene desde la gestación. Entonces vea que si realmente se ve evidenciado cuando hay un exceso de peso durante la gestación, continúa. El niño mencionaba que la mamá tenía alto consumo de azúcares. El niño no era, o sea, el diagnóstico tenía hiperactividad. Sí. Pero la psicóloga le dijo, eso no es una hiperactividad. O sea, no era neurológico, sino que era por el consumo de azúcar. Entonces, la misma psicóloga le dijo eso. Entonces nosotros decíamos, pero es que hay que disminuirlo, porque es que el niño era súper activo. O sea, no era hiperactivo, era súper activo. Y cuando le indagábamos qué comía dulces, y más que los niños cuentan total, o sea, los niños cuentan todo. Sí, así no los programe. Pues ya era mayor de 6 años. Tenía consumo de dulces, de agua panela, de jugos con azúcar, de juguitos Hit, de malta, de gaseosas, de todo. Perdón por mencionar la marca, ¿cierto? Pero tenía alto consumo de azúcares, fritos, comidas rápidas, desayunaba con hamburguesa y perro. Pero porque la mamá le permitía todo eso. Sí. Y la mamá lo veía bien, ¿cierto? Pero el niño ya estaba presentando sintomatología de diabetes. Imagínense ustedes 6 años y ya tenía síntomas de diabetes, inclusive prediabetes, es exagerado. Cita con médico general para que le mande exámenes, porque sí tenía toda la sintomatología, tenía sed, dolores de cabeza, todo súper fuerte. Tenía todos los síntomas. Familias, entonces vea, pues, o los que nos están escuchando, siempre les vamos a decir en estos programas, y es que los papás siempre deciden de qué se van a enfermar sus hijos. Siempre en las consultas, en las charlas grupales, siempre es con los que yo inicio con las familias.
¿Por qué? Porque hay veces, yo no digo que lo hagamos conscientemente, sino que al hacerlo tan inconsciente, pues, o quizás no tan inconsciente, es decir, Por facilidad. exacto, entonces por facilidad, muchas ocasiones tenemos malas elecciones. No digo que la enfermedad o que yo quiera enfermar a mi hijo sea consciente, pero yo sí soy consciente de que esos alimentos le hacen mal. Para unas cosas sí, pues a corto plazo y otras a medio y otras a largo, pero yo ya estoy siendo consciente cuando yo tengo una información y es que yo estoy tomando las decisiones que no son las más adecuadas. Puede que en este momento no le pase. Es como cuando hablamos en la alimentación complementaria que a los 3 meses le dan la tinta del frijol o algo así. Puede que en ese momento el niño se la coma, no le pase nada, súper bien, pero a largo plazo, ¿qué le va a pasar a ese niño? Son niños con colon irritable, son niños, por ejemplo, Con exceso de peso. a mí me daban la tinta de frijol y yo sufro de gastritis, Sí. ¿cierto? Mi abuela le adicionaba el aceite a los frijoles y a las sopas y me tuvieron que hacer una colecistectomía, ¿cierto? O sea, cálculos en la vesícula que se producen por grasa, básicamente, ¿cierto? Principalmente. Y que también para contextualizarlo les contamos que nosotros estamos pasando también como por una transición que si bien es un país en vía de desarrollo, supuestamente porque pues bueno, no vamos a entrar en temas políticos, pero entonces estamos en vía de desarrollo, nos catalogan así. Ya no alcanza con que una sola persona en el hogar trabaje, deben trabajar los dos. Entonces, ¿qué está pasando? Las abuelas están cuidando de nuestros niños y las abuelas son muy permisivas, o por lo menos culturalmente nosotros somos que las abuelas sean muy grasosas en las preparaciones. Entonces, todo frito. O que el niño quiere papitas, entonces le doy las O papitas. sí son muy permisivas en cuanto a la crianza, entonces sí vemos que los niños que están criados por los abuelos tienen mayor exceso de peso y hay estudios acá en nuestro país que lo respaldan. No siempre, no con todos, pero Pero sí la en una gran mayoría, es la proporción. mayoría. Sí, muchos. Entonces, y también por la facilidad, porque como yo no tengo tiempo, llego tan cansada del Eso, trabajo, pero le es- doy lo que el niño quiere. De eso también hay que hablar, Dani, y es, por ejemplo, que es que en nuestro contexto, no me acuerdo si lo hablamos en algún momento, digamos, nuestra comunidad o nuestro país, digamos que por la inequidad y todo, sin meternos en la política, tenemos algo y es que los estratos y por el mismo salario no da para comprar ciertos alimentos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces preferimos pues el techo, sea pagar un arriendo o tener la casita fija, Y lo que nos quede los para alimentación. servicios y ya la alimentación. ¿Y en qué se basa esa alimentación? Puras harinas y puras cosas que llenan más. Arroz, sí, si habíamos hablado creo que en De- el primero, diabetes, ¿cierto? Yo o en el creo. primero, aquí sí habíamos Eso. hablado que era también, en ese también hablamos de ACPM, arroz. Eso. Arroz, carne, papa y maduro. Entonces aquí la base de la alimentación de nosotros es carbohidrato, papa, yuca, arroz. Y frita. Exacto, Y es entonces. porque da mayor saciedad. Entonces, mire que culturalmente, también por lo social, por las inequidades, no favorecen mucho los estilos de vida, ¿cierto? Sin embargo, pues hemos trabajado mucho, hemos tratado mucho de trabajar desde algunas políticas públicas para mejorar como esos estilos de vida, ¿cierto? O esa alimentación saludable. Exacto. También las redes ayudan para eso, también hay pues muchas redes o muchos youtubers o influencers que van mucho por la línea fit. No vamos a hablar pues aquí de ningún nombre en específico, hay unos que son responsables, otros no tanto, pero bueno, eso yo lo vamos a dejar pues como para más A adelante, criterio listo. de ustedes y, por ejemplo, ahí también sería bueno hablar como de recetas saludables y económicas. Es un tema que Y que es podría un ser. tema que nosotros, por ejemplo, también trabajamos mucho con nuestras poblaciones porque normalmente trabajamos con población vulnerable y es también cómo se optimizan los recursos. Listo, entonces para que podamos llegar como al tratamiento, a lo específico, a lo que a ustedes les gusta, a lo que ustedes quieren saber, que quizás los riesgos ya lo sabían, que sabían que podían tener diabetes, que sabían que podían tener hipertensión, cáncer, mejor dicho de todo, y quieren saber cómo tratarlo, entonces vamos a ir a la segunda canción y ya volvemos para el tratamiento. Esperamos que estén emocionados porque ya vamos a llegar a la parte que a ustedes quizás más les guste y ya volvemos entonces.
entonces retomemos este programa tan maravilloso que tenemos hoy, ¿cierto? Entonces, ya retomando otra vez, ya continuando con el tratamiento, porque ya hablamos de riesgos y todo esto. Entonces, tratamientos básicos para la obesidad. Entonces, primero vayan al nutricionista. Entonces, sí, es súper importante esa cuña. O sea, lo primero para usted poder bajar de peso saludablemente es ir donde un nutricionista. ¿Por qué? No sé si a ustedes les han pasado, aquí a nosotros nos pasa mucho, que llegan donde nosotros es cuando ya han probado 1000 dietas que duran una semana, 2 semanas en internet, que es la dieta de la piña, la del atún. El del gimnasio. O se los manda el del gimnasio que no es nutricionista, que es educador físico, o se los manda el médico. O que ni siquiera es educador físico. Bueno, o que es empírico, educador físico. Hay de todo, o sea, en nuestro medio hay de todo. Y la alimentación, ustedes saben, y ya lo hemos dicho, la alimentación es algo que toda la gente ya quiere tratar, ¿cierto? Que la modelo, que a mí me sirve esto, que me sirve la faja, que me sirve el gel reductor, el quemador de grasa. El agua con limón y bicarbonato. Exacto, entonces hay 1000 mitos y que vienen donde las nutricionistas cuando ya están súper mal, cuando hicieron un rebote de peso exagerado, porque empezaron una semana con la dieta de la piña, después de la pera, después de el atún y una aguantada de hambre tremenda. Hay una que no es de la luna, no sé qué. O sea, hay de todo, una aguantada de hambre tremenda que nos tienen la fobia a nosotros en nuestro medio, no sabemos si en los países de ustedes o en las ciudades de ustedes también pasa, nos tienen una fobia porque consideran que lo vamos a poner a aguantar más hambre de la que ya han aguantado, y cuando llegan realmente donde un nutricionista que tiene el tiempo para explicarles, se dan cuenta que inclusive hay muchos que dicen, usted me va a poner a comer todo eso, que es todo eso, voy a engordar más, y realmente no. Es que no me fue tan mal. No me fue tan mal, sí. Entonces es súper importante que vayan donde un profesional. De ustedes también depende que nuestras poblaciones sean saludables, de que ustedes tengan una adultez, una vejez más saludable, que tengan mejores hábitos, que les den el lugar al profesional, porque uno no va a hacerse una cirugía plástica donde el carnicero ve por la casa, porque uno sabe que él no tiene nada que ver con eso, ¿cierto? Exacto. Sino que va donde él, de la persona, el cirujano plástico que sabe full de la cirugía que usted se quiere hacer. Entonces, ¿por qué no vamos donde el nutricionista como primera opción y no le creemos a las influencers o a las personas pues que quizás no tienen como estudios o bases científicas que te puedan respaldar en caso de algún daño? Entonces, principalmente el Nutri pues te va a mandar tipos de dieta, ¿cierto? Dependiendo de cómo te vea, ¿cierto? Como les digo, eso depende de cada nutricionista. Pero pues básicamente puede mandar una dieta que es normocalórica, ¿cierto? O sea, que es tu requerimiento. Eso quiere decir que yo me puedo comer lo mismo que me estoy comiendo y hacer una actividad física. Normocalórica quiere decir que es mi requerimiento básico, o sea, lo que yo me gasto de acuerdo a mi peso saludable, no al peso que tengo en este momento, al peso saludable. Algo que es súper importante, Kate, y eso. Si ustedes, no sé si sabían, de pronto algunos sí, y es que nuestras calorías nosotros las consumimos de acuerdo a la masa activa que tenemos, es decir, a la cantidad de músculo que nosotros tenemos o a la cantidad de esas células o esos tejidos que son activos. Entonces hablábamos ahorita del tejido, por ejemplo, parto, entonces entraría, por ejemplo. Entonces, las calorías son proporcionales a la masa muscular, no al peso que yo tengo. Es decir, como ya dijimos que el tejido blando solamente guarda grasa, ese tejido no es activo. O sea que imagínense las calorías cómo me van a bajar si es de acuerdo al músculo que tengo. Llevo 10 años sin hacer actividad física y mi músculo está perdiéndose por todas esas dietas que yo estoy improvisando, porque todas afectan demasiado al músculo y más nosotras las mujeres. Entonces, dieta normocalórica, requerimiento básico de cada persona, ayuda mucho porque a veces, por ejemplo, con esas personas que se les dificulta el bajar de peso, uno les adecua más los tamaños de las porciones, ¿cierto? Pero es una dieta muy parecida a lo que están comiendo, ¿cierto? Pero disminuyendo las porciones. A veces, es que estoy comiendo muy poquito, es que eso es muy poquito, no me voy a quedar con hambre. No, ¿cierto? Ese es el requerimiento básico. Bueno, algo súper importante, Katy, que es verdad que te interrumpa, y es
No hay una dieta milagrosa para todas las personas. Es decir, lo que vamos a contarles hoy es algo que es generalizado y que se debe adaptar, como lo hemos dicho en todos los programas, a la individualidad de esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros no le podemos decir a las personas, por ejemplo, al desayuno te tenés que comer una arepa cuando esa persona odia la arepa, por ejemplo. O tenés que solamente fruta. No. O solamente fruta con proteína, pues o con huevo, o con queso, o te comes primero. No, porque es que nosotros tenemos que entender que las personas estudian, que las personas trabajan, que a tal hora van al gimnasio, y eso lo tiene en cuenta un nutricionista. Eso no lo tiene en cuenta una dieta de internet. Exacto. Entonces, otra dieta, ahí sí es hipocalórica, o sea que se bajan las calorías, ¿cierto? Más o menos se pueden bajar 500 calorías, dependiendo pues de la estatura, dependiendo de muchas cositas, ¿cierto? Y también depende, y qué pena que estoy interrumpiendo en un país, que una de las cosas es, primero, el IMC y el porcentaje de grasa que tenga. Es decir, una persona que tenga una obesidad muy mórbida, es decir, un IMC y un porcentaje de grasa, pues, por allá de 20, 30 kilos de exceso, uno normalmente no le va a hacer el cálculo con un peso con un IMC saludable, saludable, porque eso es una, o sea, díganme ustedes o piensen ustedes, porque en este momento no me pueden decir o no nos pueden decir, y piensen ustedes si pesan 100 kilos, vamos a hacer un supuesto, pesan 100 kilos, y la nutricionista les calcula o el médico les calcula un peso saludable de 60. Sí, 60 kilos. Lo básico. Para que usted lo baje en 2 meses, suponiendo. O sea, qué angustia no saber que tiene que bajar 40 kilos en 2 meses. O sea, eso es algo que también lo va a estresar a uno. Por Dios, uno dice, jue madre, tengo que aguantar hambre de ya y ya, inanición, me morí. Sí. Entonces, también va a depender de qué tanto exceso de peso tengas, qué tan comprometido y qué tan exigente seas contigo, ¿cierto? ¿Qué metas te vas a poner? ¿En cuánto tiempo vas a perder? ¿Cierto? Y de acuerdo a qué actividad de física puedes tener. Porque Katia ahorita nos decía, listo, las articulaciones sufren mucho con el exceso de peso. Y cuando vamos con un entrenador físico le dicen, con tu peso no puedes hacer ciertos cardios en el gimnasio, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta que van a hacer una actividad física que no tiene un gasto de energía tan grande como una persona que pueda trotar, una persona que se pueda montar a la bicicleta, una persona que pueda meterse a natación. Pero la natación es un ejercicio muy bueno. Yo un día estaba en una que es uno de los más recomendados para las articulaciones. De un fisiatra, ¿no era? Normalmente si los fisiatras no me acuerdo, los que hacen la terapia física, no me acuerdo. Sí. Y él decía que dependía, ¿cierto? Entonces, una cosa es actividad física. Y la actividad física son esos 150 minutos a la semana, súper bien. La caminadita que me ayuda, así que la voy contando 10 minutitos. Que la cardioprotectora, ¿cierto? Esa me ayuda para proteger el corazoncito. Listo. Pero no me ayuda para bajar de peso. Jamás en la vida me ayuda para bajar de peso. Para bajar de peso se necesita es el ejercicio. Que el ejercicio incluye esa actividad física, pero con series y repeticiones y más tiempo. No 150 minutos a la semana. Entonces, la primera meta para bajar de peso y mejorar el peso que tenemos y el estado nutricional es empezar a hacer actividad física, más ejercicio. Entonces, como dice Kate, no va a estar los 150 minutos que es para nosotros, para Colombia, la recomendación, sino que mínimo tú debes hacer 1 hora diaria de actividad física, mínimo que tenga cardiovascular y que tenga rutinas musculares específicas para abdomen, para bíceps, para tríceps, glúteos. Ejercicio cardiovascular mixto. Y ejercicio de fuerza. No solo hagan ejercicio cardiovascular, tienen que hacer ejercicio de fuerza porque si no, ¿qué va a pasar? Van a perder esa masa muscular que mencionamos ahorita, que es más activa. Y esa masa muscular mínimo se tiene que mantener. No se debe perder, ¿cierto? El objetivo es mantenerla. Nosotras las mujeres, porque nosotras perdemos más. Recuerden que desde la prehistoria nosotras debemos conservar la grasa porque somos las que tenemos los hijos. Entonces nosotras normalmente
perdemos más músculo y reservamos más grasa. Entonces, por eso es más complejo. Entonces, por ejemplo, con la lactancia también. Entonces, son muchas cositas, pero no nos metamos con la lactancia. Entonces, es hacer actividad física, pero cardiovascular, fuerza y terminar con más cardiovascular, pero sin dejar los ejercicios de Y fuerza. algo súper importante y es que empecemos a hacer actividad física de alguna que nos guste, que no sea algo impuesto. Es decir, a mí el cardio me gusta hacerlo es caminando por la naturaleza o montando bicicleta. O me gusta hacer natación, no me gusta, o me gusta hacer rumba aeróbica y no me gusta ir a, no sé, no me gusta montar en la elíptica, en la bicicleta. Es que mucha gente piensa que para hacer actividad física tiene que ir a encerrarse en un gimnasio. Y no. No tiene que ser así. Puede ser, Pero también es súper importante que si el exceso de peso es muy severo, debe estar asesorado por un educador físico o un fisiatra si ya tiene seguimiento en la EPS o en el médico por dificultades en las rodillas, en las articulaciones, debe ir acompañado de las recomendaciones de ellos para que no se vayan a dañar pues ninguna de sus causar extremidades. más daños aún, Exacto. ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando vamos bajando de peso, se ha evidenciado que ese peso que bajamos es como si le quitáramos, digamos que bajamos 500 gramitos. Esos 500 gramitos es como si le hubiéramos quitado al cuerpo por ahí 1 kilo o 1,5 kilos de peso en las rodillas. Que las rodillas sí son muy susceptibles. Entonces también depende de que cuando estemos viejitos todavía tengamos la capacidad de caminar, de no ser dependientes, de que nos bañen, de que nos Además, vistan. Recuerda que igual después de los 40 años se va perdiendo más masita muscular. Sí. Se pierde porque sí, no porque dejé de comer, no, porque sí. Naturalmente se va perdiendo. Entonces, es muy importante que esa actividad física la cojamos como hábito para no perder esa tanta masa muscular en esa etapa y que cuando lleguemos a una edad, ya a un adulto mayor, no tengamos como si nos caemos, entonces me fracturé el pie en 3 pedazos. ¿No? O la cadera, que es lo más frecuente, que eso aumenta la mortalidad, ¿cierto? Exacto. Pero entonces, listo, adulto mayor es otro temita. Pero entonces, hasta aquí que seguimos entonces de tratamiento, hasta aquí que hemos dicho, dieta normocalórica, es decir, con un peso ideal, un peso que si tienes obesidad mórbida, entonces que llegues a la obesidad rayando al sobrepeso, cuando llegues al sobrepeso, entonces un peso que nos dé adecuado, pero en el límite, ¿cierto? Entonces va a depender de acuerdo a tu peso, no va a ser un peso estándar, la primera meta no va a ser el peso adecuado, va a ser cambiar de canal e ir disminuyendo también para que sea una meta lograble, porque a uno le dificulta mucho cuando no logra las metas, eso a uno lo desmotiva, la depresión hace que coma más. Ay, es que tengo que bajar 20 kilos. Y yo sí, pero ven y miremos, ¿cierto? Eso ¿En no cuánto fácil. tiempo? ¿De qué forma? Entonces no se agobien todavía con la obesidad. Sepan que es algo riesgoso, que tiene unos riesgos que puede afectar mi vida, que me pueden dar un sinfín de enfermedades, pero que si yo pongo de mi parte, puedo bajar muy fácil. ¿Listo? Bueno. No es algo que se baje rápido, ¿cierto? Entonces, No es de un día para otro. Exacto, No es de porque un día no para subimos de otro. peso un día para otro. Entonces, normocalórica, hipocalórica, ejercicio. Y hay otra que vamos a hacer más énfasis en otro programa con Freddy, con Jenny, espero. No, espero que sí. Entonces, ellos ya hicieron el programa que es sobre ayuno intermitente, ¿cierto? Que si bien no es la única opción y que en estos momentos está siendo muy debatida porque hay nutricionistas que dicen que sí, otros que no, hay médicos que lo recomiendan y que saben y que están especializados también en el área de nutrición. Y hay otros que dicen que no, cierto, tiene sus pros y sus contras, pero siempre esa dieta, y ustedes se van a dar cuenta que en las recomendaciones que diga Jenny y Freddy, siempre con el acompañamiento de un nutricionista. Nunca, ni las personas que le ponen los imanes, cierto, porque aquí en Colombia hay unos ciertos spas, ciertos lugares que le ponen a unos imanes, pues como en los chakras, en las orejas, en los centros de energía, no sé. No tengo conocimiento, pues obviamente específicamente del tema, pero sí sé que las dietas son demasiado restrictivas, obviamente para bajar de peso, pero sin control de un nutricionista. Entonces hay también riesgos de daños neurológicos si no está bien asesorada. Entonces es súper importante que
le presten también mucha atención a ese programa, que ojalá que también les guste. Pero entonces en este momento no vamos a entrar en esa especificidad, porque esa va a ser solamente un programa para dieta cetogénica, ¿listo? Esa la vamos a medio mencionar, pero para que sepan que es una opción, pero que siempre debe estar acompañado de un profesional. Entonces en este momento, y digamos que pues se habla de una dieta que es cetogénica, ¿cierto? Entonces está cetogénica completa, que no tiene nada de carbohidratos, ¿cierto? Y tiene que ser supervisada, pero supremamente supervisada por un nutricionista, ¿cierto? Inclusive hay nutris que cada 15 días programan como cita con ese tipo de dietas, porque pueden ser muy riesgosas, listo. Y está la cetogénica modificada, pero digamos que en los otros programas vamos a dar como más énfasis en eso, más tips de ¿cierto? Pero esa es como con varios carbohidratos al día, pero no varios, muchos, no, o sea, uno máximo 2, pero ya eso, como les decimos, entre Jenny y Freddy van a hacer más énfasis en eso, y nosotros vamos a hacer énfasis en la normocalórica y en la hipocalórica. Entonces, recordándoles que entonces la normocalórica con un peso ideal, que ustedes se programen con el nutricionista, cuál va a ser esa meta alcanzable, cuál va a ser su exigencia, su actividad física, todo eso se tiene en cuenta. Y la hipocalórica, que es aparte del peso ideal, es decir, como la anterior, se le bajan 500 calorías aproximadamente para tener mayores resultados, ¿cierto? Pero como les decimos, eso depende también de la exigencia y qué tan juicioso esté uno para hacerla, ¿listo? Bueno, siempre adaptado a los hábitos y a los alimentos que uno quiere, ¿listo? Bueno, estábamos hablando entonces ahorita de que habían como unos mitos. ¿Qué mitos de pronto has encontrado, Kate? Me ha tocado, por ejemplo, siempre el agua con limón, que porque el limón corta la grasa, ¿cierto? No, eso me corta la grasa, el chorizo que me va a comer en ese momento, pero porque me le da mejor sabor, pero no quiere decir que si la cortó en ese momento, entonces me la va a cortar en el estómago, no, eso no pasa, listo. Me ha tocado el agua con chía, ¿cierto? La chía no es que me ayude a bajar de peso, sino que digamos que cuando la preparan como que sí da mayor saciedad, da muy buena saciedad. Por eso, por ejemplo, en la tarde, que a veces es como cuando más saciedad les da ansiedad, siempre recomendado ir al psicólogo, porque siempre es algo más psicológico que nutricional. Entonces esa ansiedad puede ser con la chía, que se puede utilizar. O sea, por ejemplo, aquí nosotros en nuestro medio encontramos agua de chía o ajonjolí o muchas semillas, ¿cierto? O también de avena, ¿cierto? O también agua de manzanilla, de manzana, de ajo, de apio. Perdón, de ajo no, de apio. Sí, de ajo queda muy dura, pero hay gente que también consume ajo, entonces en la mañana, entonces se toman un diente de ajo para la hipertensión. Eso, entonces hay muchísimos mitos, ¿cierto? Con respecto exclusivamente a la obesidad, yo por ejemplo que les recomiendo y es, si usted, o sea, eso directamente no va a mejorar su estado nutricional, directamente, pero si usted, por lo menos eso les digo yo, si eso está acompañado de otros hábitos, porque normalmente la gente no toma la decisión de solo uno, es igual que cuando empiezan a ir al gimnasio, no solamente van al gimnasio, sino que como ven, sino que como ven que es tan duro bajar en algunos momentos inicialmente, entonces empiezan a adquirir otros hábitos. Entonces, si eso está acompañado de otros hábitos, de mejorar horarios, de incluir frutas y verduras para la saciedad, que ya les vamos a explicar más o menos como qué recomendaciones generales utilizamos para mejorar esa ansiedad o esa saciedad, hágalo. O sea, si usted confía en él, que por ejemplo no sabe que el limón no le va a dar calorías adicionales, que no va a afectar su estado de salud, que va a aumentar el consumo de agua, que va a aumentar el consumo de agua, que es súper importante también para la salud. Sí, que le tomes el agüita con limón, pero que me le aumente el consumo de agua, pero para bajar de peso no le va a servir, siempre y cuando siga los hábitos saludables
no tiene nada que ver el agua con limón. No quiere decir que entonces la gente dice, ay, lo que pasa es que yo me tomo por la mañana medio vasado de fruta súper dulce de banano o un licuado de banano por la mañana en ayunas como trago. Pues obviamente cuando uno empieza a aumentar calorías en esos momentos en los que la gente deja de percibir esas calorías, que es muy frecuente o es muy común, la gente dice, yo no entiendo por qué estoy aumentando de peso sabiendo que yo estoy comiendo lo mismo. Y uno entra a preguntarle y dice, es que si yo me tomo un batido de banano por la mañana, después de la fruta me como otro. El batido verde, pero al batido verde le adicionan otro montón de cosas. Y eso le adicionan proteína, le adicionan otros alimentos o otros polvos que les dan en el gimnasio que tampoco los recomendamos sin supervisión médica o si es un deportista de alto rendimiento. Entonces, que también lo habíamos mencionado en otro programa. Por ejemplo, yo tenía un paciente que yo lo veía súper bien. O sea, súper estructurado. ¿Cómo estás? ¿Cierto? Físicamente, el peso, o sea, me lo remitieron por un sobrepeso y por hipertensión, tenía como 23 años. Pero físicamente, sobrepeso no tenía, o sea, era por exceso de masa muscular. Pero ya estaba presentando problemas del riñón porque se tomaba la proteína sin supervisión médica o nutrición. Exacto, entonces, primero, lo principal, cuando tengan exceso de peso y empiecen en un gimnasio X, no necesitan tomar proteína. Si ustedes están consumiendo una alimentación variada, que tenga lo mínimo de proteína, pues en cuanto al consumo de carne, al desayuno, almuerzo y comida, no necesitan módulo proteico. Entonces, estar pendientes es con esa asesoría. ¿En qué sentido? Y es que hay que mirar, obviamente, la porción de proteína que te estás comiendo, ¿cierto? Que sea específico para tu peso, pero que tú no tienes que consumir adicional módulos o esos polvos que venden en los gimnasios para aumentar la masa muscular. No, lo primero ahora es bajar de peso, ¿listo? Eso. Y algo que siempre se recomienda es que después del gimnasio sí consuma la proteína, no en polvo, no. La carne, o el yogur, o huevo, o yogur, o queso, siempre. ¿Por qué se recomienda? Se recomienda que máximo 4 horas, no inmediatamente, no. Pueden pasar hasta 4 horitas, pero se recomienda para evitar la pérdida de masa muscular y la recuperación. Regenere ese músculo que estaba súper que como excitado durante la actividad física. Entonces el cuerpo necesita repararse para poder crecer. ¿Listo? Bueno, resulta que se nos está acabando un poco el tiempo, pero no queremos como irnos sin decirles entonces cómo es como las recomendaciones generales. Recuerden que eso se debe ser adaptado, pero generales que le damos a los pacientes y eso. Dependiendo de qué tan juicioso y qué tantos hábitos adquieran las personas, se pueden hacer 3 o 6 momentos de alimentación, ¿cierto? Entonces va a depender de la ansiedad, del peso que vaya a perder, en cuánto tiempo, ¿cierto? Pero así en condiciones generales, uno que les recomienda y es siempre el desayuno que tenga proteína. Siempre. ¿Por qué? Porque el desayuno lo que va a hacer es que cuando nosotros no consumimos desayuno estando en la casa, ¿cierto? O idealmente 1 hora después de uno levantarse, ¿cierto? Se ha evidenciado que si yo no desayuno en esa primera hora, o por ejemplo en mi casa antes de ir al trabajo, yo consumo más calorías durante el día porque mi cuerpo necesita más energía, ¿cierto? Entonces, se ha visto que cuando las personas no desayunan, comen más calorías al final del día. Entonces, pican. Por ejemplo, a mí me pasa, si yo no desayuno para irme a trabajar, yo tengo hambre todo el día, así haya acabado de almorzar. Entonces, yo llego y desayuno, supongamos, al trabajo, pero yo a los 15 minutos ya tengo que comer algo y a los otros 15 minutos otras cosas. Entonces me tengo como que autocontrolar porque todo el día, así me esté llevando los mismos alimentos para la media mañana, para el almuerzo, para el algo, yo tengo hambre. Entonces tengo que ajustar siempre la fruta de la media mañana o con un maní o con un yogur o con algún otro alimento y normalmente no pienso en lo más saludable, pienso en cosas que sean dulces, o en cosas grasosas, pero es porque mi cuerpo me está solicitando, ¿cierto? Como poder reemplazar o poder como abastecer esa energía que no alcance durante la mañana. Entonces, si yo como muy temprano, a las 8 de la noche, a las 6 de la tarde,
y me levanto a las 7 de la mañana, yo ya llevo 12 horas de ayuno, es decir, mi cuerpo está gastando ciertas reservas. Entonces el cuerpo necesita el desayuno cuando se levante, ¿cierto? Usted se levanta, se organiza normal, no quiere decir que inmediatamente se descobije, tiene que empezar a desayunar, no. Pero lo ideal es que sea en poco tiempo después de que usted se levante, para que el cuerpo tenga... Pues y también que no sean, por ejemplo, trabajos que sean... Es que, ¿qué pasa? ¿Qué he encontrado yo? A mí me toca. Es que en el trabajo me como unas galletas con café con leche. O un pastel. No, el problema es que, miren, por ejemplo, aquí en Colombia, aquí en Medellín, las compañeras de mi trabajo, yo que he evidenciado y es, se levantan, supongamos, a las 5 de la mañana para entrar a las 7:30, ¿cierto? Se levantan a las 5, preparan el almuerzo, se bañan, se organizan. El desplazamiento desde la casa al trabajo normalmente está entre 1 hora y media, ¿cierto? Entonces, ha pasado demasiado tiempo desde que se levantan, o sea, ha pasado 2 horas y media. Cuando llegan a comprar, porque normalmente no se predisponen, no se organizan para la alimentación que van a comer, que eso es otro problema de las personas que tienen exceso de peso, y es que no programan su alimentación. Sí. Llegan y como tienen tanta hambre, cuando pasan por la panadería, lo que compran es una empanada frita con una Coca-Cola. O un buñuelo con Coca-Cola. Entonces, es ahí cuando empezamos a ver el exceso de peso. ¿Por qué? Porque el buñuelo no tiene proteína o no tiene proteína significativa y la empanada mucho menos. Porque tiene un montón de grasa. Exacto, grasa, sal, harina. Entonces picamos más. Y no grasa buena. Exacto, y una grasa que, mejor dicho, aquí en Colombia en la mayoría de los lugares es fatal porque esos fritos, mejor dicho, en fin. No vamos a entrar en esa discusión, pero no es de la mejor calidad. Entonces, por eso siempre yo les recomiendo si usted no quiere desayunar en su casa y va a desayunar en su trabajo, llévese el desayuno que usted se comería en su casa, que tenga queso, cuajada o huevo. Idealmente que no tengan alimentos o carnes frías, porque tampoco hay un reemplazo significativo frente a la proteína. También recuerden que las carnes frías aumentan la hipertensión y el riesgo de cáncer. Exacto, entonces es mejor, entre más natural sea su desayuno, mejor. ¿Listo? Entonces, eso por un lado. Entonces, programar su alimentación. Vamos a tratar de agilizar un poquito, pero sabemos que esto es un tema súper importante. Entonces, programar su alimentación. El desayuno que tenga proteína. Actividad física. Básico. Siempre hay que hacer actividad física, porque esa disminución de calorías por cierto tiempo me va a servir y me va a hacer bajar. Pero si yo no aumento el ejercicio, la actividad física, si yo no aumento ese ejercicio, va a llegar un momento en el que se van a decir, me estanqué, ¿cierto? Ya no bajo más. Y el cuerpo se adapta también. Exacto. Al principio se baja muy fácil. Y ya el cuerpo también se va adaptando a ese ritmo que le está dando, entonces tú tienes que incrementar el ritmo. Y pasa con todo, con el azúcar, con la sal, con los medicamentos, con todo. Que me voy a empezar a bajar más comida, porque vas a terminar sin comer. No, ese no es el objetivo. Y por perder el músculo. Exacto. El objetivo es que se haga ejercicio y la dieta conjuntos. ¿Listo? Porque si no, va a llegar un momento en el que te vas a estancar. Bueno, algo que también es súper importante y es, si tienes jornadas de trabajo muy largas, que tengas una entrecomida. Cierto, pero la idea es que sea una entrecomida que no tenga muchas calorías. Idealmente frutas que sean pintonas o verdes y que sea solo una porción, que no sea una ensalada de frutas con helado, más queso, más crema de leche, más queso, más lecherita, ¿cierto? Porque la idea es tratar de que el cuerpo esté saciado, pero que tú no le estés dando demasiada caloría. Listo, porque recuerda que tenemos que disminuir las calorías. Acompañarla con algo saludable, maní o semillas. Pero hay que tener precaución con el maní y las semillas, porque como su base son las grasas, también nos pueden estancar en la pérdida de peso, ¿cierto? Entonces, normalmente o aquí en Colombia encontramos unas porciones que siempre son grandes de semillas, de maní, de nueces, de almendra, un paquete muy grande que nos ayudaría a perder peso. Si yo sé controlar y con mi nutricionista acuerdo, y a mí me encantan los frutos secos. Siempre siempre les pregunto si les gustan o no. Y si les gustan, y si tienen la facilidad para comprarlos, porque tampoco son baratos, ¿cierto? Y no es el hecho de comer maní dulce.
así, maní crocante, no, ese totalmente pues fuera de la dieta, ¿cierto? Pero entonces, ese tipo de alimentos hay que tenerles cuidados porque no es sentarme yo a comerme un paquete de 200, 300 gramos porque eso va a aumentar el peso. Entonces, sí me va a generar saciedad, pero debe ser algo que yo concuerde y que tenga muy en claro mi nutricionista para que miremos cuál es la mejor porción. El yogur también aumenta la saciedad y hay yogures bajos en grasa. La Gelatina light o gelatina sin sabor que yo prepare con un jugo que yo le eche un endulzante en mi casa. Entonces mire que si yo preparo y programo desde mi casa puedo tener muchas opciones. También en la media mañana, si no me da con la fruta, tomar agua, porque el agua también constante, porque el agua también va a aumentar esa saciedad. Tengo pacientes que me da perfectamente. Y es que en el algo les programo una harina, les programo un lácteo y les programo una fruta y nueces, todo, ¿cierto? Pero les programo, puede ser la avena, 3 cucharaditas de avena, con leche, por ejemplo, la ponen a remojar ahí. Le pueden adicionar la porción de maní, ¿cierto? Y fruticas picadas, pero no 20.000 frutas, no. O sea, unas fresitas, medio bananito de pronto, ¿cierto? Y ya venden, por ejemplo, para esos pacientes que les gusta lo dulce, venden arequipe con poca azúcar. O para los diabéticos, que es una base de endulzante de stevia. Pero también hay que tener en cuenta que esos tienen calorías, por ejemplo. Entonces, también esos algos, por ejemplo, esas entrecomidas, son súper buenas en un momento en el que mi lapso sea muy largo. Entonces, por ejemplo, yo desayuné a las 6 de la mañana y puedo, y no sé. Y salgo a las 3 de la tarde, porque yo tengo muchos pacientes, entro a las 6 y salgo a las 3. Y llego a mi casa a almorzar a las 4:30. Eso. Ahí, cómase eso. Entonces tiene que comerse 2 entrecomidas entre el desayuno y el almuerzo. Eso es válido. Porque es que el almuerzo es como el O que yo tengo una reunión y tengo que almorzar a las 3 de la tarde porque y reunión es inaplazable. Yo me como la fruta o me como ese batido que sé que me va a durar casi que para toda la mañana. Exacto, entonces por eso es tan importante acordarlo con la nutricionista, porque de acuerdo al horario que usted tenga, lo puede incluir. Hay personas que efectivamente dicen, no, yo solamente quedo llena con el almuerzo, la comida y el desayuno, y hacen solo 3 comidas principales, que hay que tener en cuenta, y es que normalmente las personas que tienen exceso de peso no solo se comen esas 3 comidas. 1, pican mucho entre las comidas. Y dulces. Exacto, tienen muchas gaseosas, por un lado. Y cuarto es que no consumen frutas y verduras. Nosotras siempre vamos a recomendar las frutas y verduras crudas. ¿Por qué? Porque la fibra de las frutas, y ya lo habíamos hablado cuando hablamos de diabetes, y es que me van a aumentar la saciedad. Y con eso es supremamente importante para poder bajar de peso. Yo, hacer que visualmente una persona que está acostumbrada a comerse 20 cucharadas de arroz Y 3 cucharones de sopa. 3 cucharones de sopa, más La papa tajada. o la tajada madura, que aquí en Colombia ya les habíamos contado que también es súper común. Para esa persona va a ser muy difícil yo bajarle ese arroz a 4 o 5 cucharadas. Pues es que es muy difícil, inclusive para uno visualmente, que el plato se le vea tan vacío, es muy difícil. Por eso se reemplaza por ensalada, porque la ensalada tiene muy poco aporte de calorías y mucha saciedad. Aparte me va a disminuir vitaminas, minerales y fibra, de ¿cierto? todo. Y que me va a disminuir el riesgo de cáncer de colon y de otros cánceres, pero el principal de colon. Entonces yo a esa persona va a tener el mismo plato, que una de mis recomendaciones también para las personas con exceso de peso, y es que utilicen un plato chiquito, pequeño, o que si es grande tenga un borde muy grueso para que yo solo llene la parte de adentro, no quedarme con el plato que es hondo, porque ese es más difícil, ese hay que llenarlo más, sino plato pando. Entonces yo les recomiendo cambiarle ese arroz por una ensalada, empezar por la que sea de su agrado, tomate o mucho tomate, y después irlo combinando con lechuga, repollo. Normalmente muchas veces la omiten. Lo que hacen es que yo siempre como la misma ensalada. Eso, aquí es muy tradicional, es repollo con zanahoria, Tomate con cebolla, ay sí. Repollo con cilantro. Sí, aquí es como, nos hemos limitado mucho a esas ensaladas culturalmente, pero ya hemos abierto un poquito más como a otros alimentos.
pero es irle reemplazando porque el hambre también es visual. Entonces, irle reemplazando estas harinas por ensalada. Entonces, es súper importante que si usted quiere bajar de peso, debe incluir frutas y verduras. Y el agua. Si no, es muy difícil que visualmente tú quedes saciado. No, muy no solo difícil. Visualmente, no va a quedar Pues saciado. fisiológicamente también, pero la comida entra por los ojos, ¿cierto? Entonces es súper difícil. Entonces, esos son como los principales tips. También, súper importante, siempre recomendamos entonces planear la alimentación desde el hogar, cargar todo desde la casa. Todo. Por ejemplo, Cargar almuerzo, cargar la media mañana, cargar el arco. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la tienda, la oferta de la tienda no es la mejor. Y aparte, y sumémosle a eso, que no sabemos leer la etiqueta nutricional ni los ingredientes, ¿cierto? Y que eso nos da para un programa entero. Pero Sí, entonces el etiquetado. etiquetado es súper complejo y que normalmente miramos las calorías, pero cuando tú lees las calorías no sabes si eso es mucho o eso es poquito. Un tip es que un alimento empaquetado debe tener menos de 100 calorías para que sea como apto para un momento de alimentación entre comidas, por ejemplo. Porque en la tienda uno encuentra pues un almuerzo, pues. Y es una cosa, es que el paquete, pues hablando como un brochacito de etiquetado, es que tienen que mirar la cantidad de porciones que tienen, porque Sí, normalmente el etiquetado normalmente viene por una porción y a veces ese paquete debe tener 3, 4, 5 dos porciones. o 2, por ejemplo, como los jugos de cajita o los jugos en botellita, normalmente vienen por 2 porciones, pero lo que dice ahí es por una, ¿cierto? Sí. Entonces es mucha cosa. Entonces estar muy pendientes del etiquetado, programar todo y llevarse todo desde la casa, entre menos entre menos haya que comprar, pues más te va a durar la plata. 2, menos posibilidades de pecar. Sí, de pecar, ¿cierto? De pecar por los alimentos empaquetados. 3, porque va a ser una alimentación más saludable. Si bien las personas que trabajan es más complejo llegar a cocinar, pero hay cosas muy sencillas que se pueden cocinar. Les mostramos en el video las ensaladas, las tortas de garbanzo, los vegetales cocidos son muy fáciles de hacer, nos duran mucho tiempo en la cocina, se pueden combinar muy bien. O, por ejemplo, preparar alimentos o precocerlos antes. Y ya así, por ejemplo, en semana, por ejemplo, los vegetales. En semana, pues solo les doy una salteadita con una Y les salsita guardo y ya. Entonces es súper fácil. Por ejemplo, yo cocino el fin de semana, la alimentación para toda la semana, porque no me gusta comprar en la calle. Pero entonces es para que, 1, disminuir los pecados, 2, saber qué cantidad de alimentos me estoy comiendo, 3, disminuir los gastos, 4, saber qué tipo de alimentación me estoy consumiendo, que está limpia, que está apta para el consumo, que no me va a enfermar, que va a mejorar mi estado de salud. Entonces, esos son como los tips más grandes que les damos. Incluir frutas y verduras, actividad física y agua para bajar de peso. Listo, eso va a hacer que sus hijos sean Ir al muy nutricionista. saludables. Ir al nutricionista es súper importante. Si tienen un hijo, por último, ya para irnos, es que no se va Hablando de los alargando. niños, Si tienen un hijo o una persona que tenga exceso de peso en la casa, por favor, que la dieta sea para todos, no solamente para no esa solo persona. para esa persona, porque si una persona en el hogar está con exceso de peso y come lo mismo de todos, es porque todos tienen que hacer cambios en su alimentación y es muy difícil para uno hacer un cambio en la alimentación cuando la familia está comiendo algo diferente. Y normalmente ese niño o esa persona no es la única que tiene el exceso de peso. Exacto, normalmente es toda la familia. Es toda la familia. Pero también hay flacos obesos que no los dijimos, pero que tienen muy baja cantidad de músculo y mucho de grasa. Entonces, por eso les decimos, el IMC solo no basta. Y cada uno también sabe cuando tiene mucho exceso de peso, ¿cierto? Pero entonces, animarlos. Es muy probable bajar de peso, de verdad que con exigencia, siendo muy responsables. Con la dieta y el ejercicio es súper importante, con muy buen acompañamiento nutricional, de verdad que lo van a lograr. Entonces ustedes pueden, como lo puede muchísima gente, de verdad que llénense de motivación, que sea un propósito para este año, bajar de acuerdo a las metas que ustedes tienen, a sus condiciones económicas, para disminuir el riesgo en la salud, que sus hijos sean más saludables, que tengan más actividad física. Entonces,
cualquier duda que tengan, si les gustó este programa, si no les gustó, si tienen muchas dudas, nos escriben a Simplemente Nutri, saben que esa página está pues como para ustedes, ese perfil de Instagram o en el podcast. Recuerden que el programa son los martes, que les vamos a hablar también de ayuno intermitente y que la idea es que mejoren sus hábitos y tengan una alimentación más saludable para que nos podamos seguir comunicando por mucho tiempo. Entonces nos gusta mucho estar con ustedes. Saber que nos están escuchando, nos han alegrado mucho los comentarios que nos han enviado. Nos disculpamos si hay algunos que le incomode que no estemos hoy las 3 o los 4 completos, que sabemos que les gustó mucho el pasado precisamente porque estábamos los 4, pero en vista de que los teníamos un poco abandonados por las festividades y por las labores pues como diarias de nosotros, queríamos no dejarlos como más tiempo sin que tuvieran pues un programa como con nosotros, un programa nuevo, un programa en el que nos pudieran escuchar. Entonces por eso optamos hoy o esta vez por hacer 2 programas separados, pero esperamos que les gusten. Igual nos cuentan si están de acuerdo o en desacuerdo y que saben que todos sus comentarios pues van a ser recibidos con muchísima felicidad y mucho amor, sí, efectivamente. Entonces esperamos que les haya gustado, que les sirva bastante. Nos escuchamos en el próximo programa. Nos vemos por el Instagram, que ya les vamos a subir entonces pues como el saludito de Kate y mío, y próximamente el de Jenny y Freddy, y esperamos que les guste mucho, que les sirva mucho y que apliquen esto en sus vidas diarias. Chao. Got enough of every melody, they all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do you do 'cause I'm feeling so good. Ooh. I do you do 'cause I'm feeling so good. Ooh. Oh, my darkest memories, now let me fall back. But you'll be there, ready to rescue me if I go out of track. You can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do you do 'cause I'm feeling so good. What's on the other side of inhibition? Ooh, I do you do 'cause I'm feeling so cool.